Según la Biblia, el arca de Noé tenía el tamaño de aproximadamente 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Ramsés II de Egipto reinó durante 66 años, más tiempo que cualquier otro faraón. Cleopatra vivió más cerca del lanzamiento del iPhone que de la construcción de las grandes pirámides de Gizeh. La longitud total de la Gran Muralla China equivale a aproximadamente la distancia entre la Tierra y la Luna. El papel moneda se inventó en China alrededor del siglo VII, mucho antes de su uso en otros lugares del mundo. La famosa Biblioteca de Alejandría en Egipto contenía una gran parte del conocimiento antiguo, pero se perdió en su mayoría en incendios y conflictos a lo largo de los siglos. Se estima que alrededor de 70 a 85 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial, lo que la convierte en el conflicto más mortífero de la historia. A pesar de la creencia popular, Napoleón Bonaparte no era excepcionalmente bajo. Medía alrededor de 5 pies y 6 pulgadas, que era una altura promedio para su época. Durante la Segunda Guerra Mundial, los matemáticos británicos lograron descifrar el código de la máquina Enigma utilizada por los nazis, lo que contribuyó significativamente a la victoria aliada. La peste negra en el siglo XIV mató a una gran parte de la población europea, estimándose que hasta 200 millones de personas murieron a causa de la enfermedad. La producción de acero en Inglaterra aumentó de 125.000 toneladas en 1800 a 7 millones de toneladas en 1870 debido a la revolución industrial. El último enfrentamiento importante entre los samuráis y el ejército imperial japonés ocurrió en la batalla de Shiroyama en 1877. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se fundó en 1949 para proporcionar defensa mutua entre países aliados, principalmente en respuesta a las tensiones de la Guerra Fría. La Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik 1, en 1957, marcando el comienzo de la carrera espacial con Estados Unidos. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, tenía más de 440 artículos y 100.000 palabras. La Esfinge de Gizeh es mucho más antigua que las pirámides y su rostro se cree que representa al faraón Keops. En el año 410 después de Cristo, los visigodos saquearon la ciudad de Roma, uno de los eventos más impactantes de la antigüedad. El zar Nicolás II de Rusia y su familia fueron ejecutados por los bolcheviques en 1918, marcando el fin de la dinastía Románov. La expedición liderada por Meriwether Lewis y William Clark en 1804 a 1806 exploró el territorio de la Compra de Luisiana, abriendo nuevas rutas hacia el oeste en Estados Unidos. La construcción de la Gran Muralla China se realizó a lo largo de varios siglos y participaron millones de trabajadores, convirtiéndola en una de las estructuras más largas jamás construidas. La Guerra de los 100 años, que en realidad duró 116 años, fue una serie de conflictos entre Inglaterra y Francia en los siglos XIV y XV. La guillotina se convirtió en el método de ejecución estándar durante la Revolución Francesa y se utilizó para ejecutar a miles de personas, incluyendo a María Antonieta y Maximilien Robespierre. La construcción del Canal de Panamá fue un logro monumental que involucró la excavación de una gran cantidad de tierra y la superación de desafíos sanitarios. Charles Babbage diseñó una máquina de cálculo mecánica en el siglo XIX que se considera un precursor de las computadoras modernas. La revolución industrial transformó el transporte con la expansión de ferrocarriles, lo que acortó significativamente los tiempos de viaje y el comercio. El Titanic, considerado inafundible, se hundió en su viaje inaugural en 1912 después de chocar con un iceberg. Durante el siglo V a.C., Atenas experimentó una época de esplendor cultural y político, conocida como la Edad de Oro de Atenas, bajo el liderazgo de Pericles. La revolución industrial trajo consigo condiciones laborales difíciles, incluyendo largas jornadas de trabajo y salarios bajos, que llevaron al surgimiento del movimiento sindical.
En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial. Stonehenge, un monumento megalítico en Inglaterra, fue construido hace miles de años sin la tecnología moderna. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron en una carrera armamentística que incluyó la producción de armas nucleares. La invención del telar mecánico por Edmund Cartwright revolucionó la industria textil y aumentó la producción de telas. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, resultó en importantes cambios políticos y sociales en México. La Gran Pirámide de Gizeh fue construida hace más de 4.500 años y sigue siendo un enigma en términos de cómo se construyó. La batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial fue una de las batallas más sangrientas y costosas en términos de vidas humanas. Francisco Pizarro y un pequeño grupo de conquistadores españoles capturaron al emperador inca Atahualpa en 1532, lo que llevó a la caída del Imperio Inca. Según la leyenda, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, quienes fueron amamantados por una loba. En 1911, Roald Amundsen se convirtió en el primer explorador en alcanzar el Polo Sur, superando a su rival, Robert Falcon Scott. Durante el asedio de Masada en el año 73 a 74 después de Cristo, los judíos sitiados en la fortaleza de Masada se suicidaron en lugar de ser capturados por las fuerzas romanas. El telégrafo, inventado por Samuel Morse, permitió la comunicación instantánea a larga distancia y revolucionó las comunicaciones. El muro de Berlín, que dividió la ciudad durante la Guerra Fría, cayó en 1989, marcando el colapso del bloque del Este. La expedición de Lewis y Clark en 1804 a 1806 exploró la región occidental de Estados Unidos y abrió rutas hacia el oeste. El movimiento de derechos civiles en la década de 1960 luchó por la igualdad de derechos para los afroamericanos y llevó a cambios legislativos significativos. La invención de la máquina de vapor por James Watt impulsó la revolución industrial al permitir la mecanización de la producción. La India obtuvo su independencia del Imperio Británico en 1947 bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi. El hundimiento del RMS Lusitania en 1915 por un submarino alemán contribuyó a que Estados Unidos ingresara a la Primera Guerra Mundial. El Canal de Suez, que conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, se completó en 1869 y facilitó el comercio marítimo global. La Revolución Cubana liderada por Fidel Castro en 1959 derrocó al gobierno de Fulgencio Batista y estableció un régimen comunista en Cuba. La Guerra de los 30 años en el siglo XVII devastó Europa y se libró principalmente en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles en el siglo XV, lo que revolucionó la difusión de la información y la literatura. Y hasta aquí el video de hoy sobre curiosidades de historia. Espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenle un buen like y suscríbanse al canal para más contenido curioso.